Ucrania se está riendo de los soldados de Rusia. ¿Por qué? Bueno, no es porque esos soldados están siendo enviados a sus muertes en números récord gracias a las tácticas anticuadas de trituradora de carne de Vladimir Putin. Más bien son los intentos de esos soldados por innovar. Mientras se enfrentan a hordas de drones que hacen reír a Ucrania, las desesperadas tropas rusas están envolviendo sus tanques en madera para protegerlos contra los drones de Ucrania. No, en serio, madera. El 18 de julio, United 24 Media informó que Rusia había comenzado a confiar en modificaciones improvisadas de madera en el campo de batalla con la esperanza de que protegerán sus tanques, vehículos blindados y unidades de artillería. Las imágenes compartidas por blogs de defensa muestran el alcance de esta supuesta innovación. La madera no se está organizando de ninguna manera compleja que pueda permitirle forzar a un dron ucraniano o un cohete a explotar antes de que llegue al equipo. En cambio, Rusia simplemente está apilando cualquier madera que puedan encontrar en los exteriores de sus vehículos en intentos desesperados por obtener algún tipo de armadura. Y cualquier madera que encuentren significa justo eso. Las imágenes de los blogs de defensa muestran lo que parece ser tablas delgadas de madera, probablemente arrancadas de palets atadas a los lados de un vehículo blindado. Otra imagen muestra un obús autopropulsado soviético 2S-19 MSTAS de 152 milímetros cargado con pequeños troncos. Otro intento desesperado e inútil de Rusia por protegerse de los drones ucranianos. Aunque los troncos de madera pueden ofrecer una protección limitada contra la metralla y los pequeñños drones vista en primera persona, es poco probable que sobrevivan a impactos directos de armas antiblindaje modernas o municiones de espera, señala Defense Blog. El recurso añade que el uso de madera por parte de Rusia demuestra la creciente incapacidad del país para desplegar sistemas correctamente blindados. Estos terribles trucos de campo de batalla también destacan cuán efectivas han sido las tácticas de guerra con drones de Ucrania. Y empeora. Rusia ha utilizado estos tipos de escudos improvisados en el pasado. Funcionaron tan bien como uno esperaría que funcionaran en aquel entonces. Esta no es la primera vez que las unidades rusas recurren a refuerzos de madera. Un oficial militar ucraniano anónimo le dijo a Defense Blog: "Hemos visto el uso de troncos para reforzar vehículos de ingeniería y plataformas blindadas ligeras previamente en la guerra. Ahora intentan lo mismo con la artillería pesada. No se equivoca". Como señala United 24, Rusia tiene un largo historial de uso de madera para intentar proteger sus unidades supuestamente blindadas. Retrocedamos a las primeras semanas de la guerra y el enfoque ya estaba en uso. En marzo de 2022, la zona de guerra, o de War Zone, informó que muchos de los vehículos supuestamente fortificados que Rusia estaba enviando a Ucrania durante la invasión inicial de Putin no eran aptos para su propósito. Putin pensó que esos vehículos serían suficientes para tomar una nación abrumada. Lo que descubrió, gracias a la valiente defensa inicial de Ucrania, fue que muchos de los vehículos que envió eran vulnerables incluso al fuego de armas pequeñas. Los soldados rusos comenzaron a usar escudos de madera para proteger su equipo contra este tipo de fuego. Específicamente, TVC dice que Rusia parecía estar usando troncos cortados de árboles y madera sacada de paletas para proteger los radiadores de los vehículos. Después de todo, ningún soldado ruso quería quedar atrapado en una emboscada ucraniana solo para que su vehículo se sobrecaliente debido a un radiador dañado. The War Zone también señaló una desventaja inmediata de usar madera como forma de armadura: la madera es inflamable. Si la supuesta armadura es golpeada con una ronda incendiaria o incluso algo tan simple como un cóctel Molotov, podría encenderse y llevarse el vehículo. Se supone que debe proteger con ella. Es mejor que nada. Parecía ser el enfoque que los soldados de Rusia tomaron en 2022, y es un enfoque que esas tropas han seguido varias veces desde entonces. Por ejemplo, en enero de 2023, el Telegraph informó que Rusia encontró otro uso novedoso para los troncos de madera. En esta ocasión, los troncos no se usaron para protección directa. En cambio, Rusia estaba cargando sus camiones de combustible con los troncos, para ocultar el hecho de que estaban llevando combustible a los soldados de Putin. La lógica aquí es simple. Los drones y misiles de Ucrania estaban diezmando esos camiones de combustible antes de que pudieran entregar su carga. ¿Qué mejor manera de proteger un camión cisterna de combustible que rodeándolo con un material extremadamente inflamable que no puede detener un dron o misil? ¿Espera qué? En este caso, la madera de Rusia no pretendía protegerse de ataques ucranianos, sino engañar a Ucrania para evitar que atacara. Las fotos publicadas por el Telegraph muestran que los soldados de Rusia incluso habían ideado listones de troncos
que esencialmente enjaulaban los camiones cisterna que sus camiones estaban transportando. Pero la siguiente imagen que compartió el medio era de uno de los camiones cisterna de combustible de Rusia, cargados de madera quemados, probablemente debido a ser víctima de un ataque de dron o misil. En resumen, Ucrania no fue engañada. Los camiones con madera se volvieron objetivos. Esto parece mostrar que las fuerzas de Rusia se apresuran a utilizar trucos del pasado para proteger sus vehículos más valiosos. Y no solo cualquier pasado, el pasado distante. El informe de The War Zone se remata con una imagen de un tanque estadounidense M4A3, cubierto con armadura de madera en algún lugar de Iwo Jima. Así que usar madera para intentar proteger un tanque no es algo inaudito. Sin embargo, una táctica de hace unos 80 años no va a ser útil en una guerra moderna, donde los drones pueden diezmar la madera tan rápido, si no más rápido, de lo que pueden destruir un tanque, un vehículo blindado o una pieza de artillería. Todo esto lleva a la pregunta obvia: Rusia, ¿por qué madera? United 24 Media ofrece la primera de varias respuestas, señalando que muchos de los vehículos que Rusia intenta proteger con sus soluciones improvisadas de madera son viejos y están mal blindados. Se refiere al transporte blindado de personal MTLB. Desplegados por primera vez en los años 60, estos vehículos nunca fueron particularmente impresionantes, ni siquiera en su apogeo. Sí, eran versátiles en términos de lo bien que podían navegar por terrenos difíciles. Sin embargo, estaban ligeramente blindados para la época, y ahora son patos sentados. Para los drones y armas antitanque de Ucrania, Rusia está apilando madera en los cascos MTLB, en un intento desesperado por protegerse contra los drones de vista en primera persona, o vista en primera persona de Ucrania. United 24 incluso señala que la armadura de este vehículo en particular es tan débil que puede ser penetrada por metralla e incluso por disparos de armas pequeñas. La madera puede ser capaz de ayudar en eso, pero no hará mucho, como dice un analista de defensa ucraniano citado por United 24. Estos paneles de madera pueden proporcionar una protección limitada contra la metralla y las armas pequeñas, pero son esencialmente inútiles contra los modernos misiles antitanque guiados o las rondas de calor antitanque de alto explosivo. El punto aquí es que, al menos en algunos casos, los soldados rusos están utilizando madera para proteger sus vehículos por necesidad. Están siendo enviados al frente con equipo que apenas era apto para su propósito durante la era soviética y es prácticamente inútil en la guerra moderna. Un transportador de personal que ni siquiera puede desviar balas y metralla no puede hacer nada contra drones que se mueven más rápido que el vehículo y llevan granadas. Eso podría hacerlo añicos en un instante. De nuevo, es el enfoque de que algo es mejor que nada. Solo que ese algo bien podría ser nada. También hay algunas otras razones por las que las tropas de Rusia están utilizando madera para proteger sus vehículos y tanques. Y el siguiente es algo sorprendente. Rusia está utilizando madera porque ha funcionado en el pasado. Una vez más o menos. En febrero, el exreportero militar de Forbes, David Axe, escribió sobre otro caso en el que soldados rusos desesperados cargaron uno de sus vehículos con madera. Esta vez, la artesanía, si se puede llamar así a lo que se exhibía, fue un poco más impresionante. Los soldados habían logrado crear un vehículo de asalto blindado utilizando un tanque viejo, algunas láminas de metal y un montón de troncos para construir una unidad mecanizada improvisada. Los soldados estaban tan orgullosos de su nueva invención que compartieron un video de lo que denominaron un dispositivo técnico para el transporte de personal. El soldado creó una armadura de celosía externa, en la que colocaron troncos y soldaron láminas de metal al vehículo. Los soldados incluso atacaron con su nuevo vehículo de asalto. Forbes informa que se vio al vehículo participando en un ataque contra la ciudad de Velika Novol. Silka, ubicada en el Oblast de Donetsk, ha sido el principal objetivo de Putin durante gran parte de la guerra. Sorprendentemente, la armadura de madera del vehículo funcionó. Según Axe, el tanque improvisado resistió varios ataques de drones, demostrando que suficientes troncos y láminas de metal podrían ser armadura suficiente. Al menos es suficiente hasta que un proyectil de artillería impacta directamente. El único tanque de madera exitoso de Rusia terminó siendo destruido por la artillería después de que los drones de Ucrania fallaron. Sin embargo, hay algunas advertencias en esta historia. Primero, el vehículo que los soldados rusos crearon fue construido casi desde cero. En resumen, los soldados no ataban madera a un vehículo intacto, por lo que tenían menos preocupaciones sobre la maniobrabilidad del mismo. Ese es un problema que generan otras soluciones improvisadas rusas. Cada tronco de madera atado a un vehículo añade peso que ralentiza el vehículo y lo hace más difícil de manejar. Luego,
Considera lo que los soldados rusos dijeron, alardeando con orgullo sobre sus vehículos. No solo se añadió madera como armadura, se utilizó chapa, metal, ladrillos y más. El metal probablemente protegió más contra los drones ucranianos que la madera. Esta armadura compuesta no es lo que la mayoría de los soldados rusos están atando a sus vehículos. Están usando solo madera y no está funcionando. Por inspirador que pueda ser el único caso de armadura de madera que medio funciona pero no realmente para los soldados de Rusia, no es un ejemplo lo suficientemente convincente para justificar los usos actuales de la armadura de madera. Pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y eso lleva a la tercera razón por la cual los soldados rusos están cargando madera en sus tanques, vehículos y artillería. Los drones de Ucrania siguen llegando. Con sus drones vista en primera persona, Ucrania ha encontrado una solución rentable al problema de los tanques rusos. Eso es según United 24 Media, que informó en marzo que los diminutos drones vista en primera persona se han convertido en el arma dominante en el campo de batalla ucraniano. El medio se refiere a un periodo en febrero, cuando incorporó a uno de sus reporteros con el código de Ucrania. 92 pelotón que describe como un pelotón de reconocimiento que sirve como parte de la 92 Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Allí, el medio vio de primera mano cuán devastadores pueden ser los drones de Ucrania para el equipo de Rusia. El medio cita a un operador de drones llamado Sheva, quien dice que los drones vista en primera persona pueden volar las ruedas de los vehículos con ruedas o desactivar las pistas en los tanques. El enemigo puede repararlos, pero nuestro objetivo es asegurarnos de que no puedan usarlos de nuevo. Los ataques de Ucrania son precisos y bien planificados. Conoce las debilidades que Putin siente que tienen muchas de las piezas de equipo. Eso no debería ser una sorpresa. Ucrania tiene mucho de este equipo, gracias a su pasado como parte de la Unión Soviética. Combina ese conocimiento con los peligrosos drones vista en primera persona, y eso es una mala receta para Rusia. Ucrania puede eliminar piezas de equipo que cuestan $1 millón o más, con drones que cuestan alrededor de $400 cada uno. Eso es un enorme retorno de inversión. Y es una gran razón por la que Rusia está tan desesperada que está intentando cubrir puntos débiles en el equipo con madera. Para empeorar las cosas para las fuerzas de Putin, los drones vista en primera persona de Ucrania están superando a Rusia y van a llegar en números aún mayores que nunca antes. El 17 de julio, el Independent informó que Ucrania ha creado una zona de muerte de 100 kilómetros de ancho en su lado de la línea de contacto con los soldados de Rusia. Rusia ha hecho lo mismo con las hordas de drones vista en primera persona, utilizados para crear estas zonas de muerte, demostrando ser extremadamente efectivos contra el equipo. Rusia busca proteger. Con su armadura de madera, los soldados de Rusia se encuentran atrapados en la guerra más intensiva de drones que el mundo haya visto, y el equipo que tienen no fue construido para manejar el problema. Como dice el Independent, cualquier vehículo grande que opere cerca del frente es ahora un objetivo obvio, lo que significa que las fuerzas rusas ya no pueden hacer el tipo de avances rápidos que hicieron en 2022 con columnas de vehículos blindados, según los comandantes. Así como el fundador de OCHI, un sistema que centraliza las transmisiones de video de más de 15.000 equipos de drones militares ucranianos en las líneas del frente. Las fuerzas de Rusia se están atascando en drones. Sus tanques y vehículos blindados están siendo destruidos, y los drones seguirán llegando. En marzo, David Axe escribió que Ucrania ha establecido un objetivo de construir 45 millones de drones para finales de 2025. Con una pequeña inversión de los socios internacionales de Ucrania, ese número podría ser incluso mayor. En junio, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, reveló que Ucrania tiene la capacidad de fabricación para construir hasta 8 millones de drones anualmente. Solo necesita la financiación para hacerlo, si consigue ese dinero. Ucrania puede convertir la avalancha de drones que ya están en el campo de batalla en un maremoto que barrerá a los soldados de Rusia y todo su equipo. La respuesta de Rusia a todo esto es madera. Y por fácil que parezca burlarse de esa respuesta, es la única que tiene Rusia. Después de todo, no es como si hubiera corrientes de equipos resistentes a los drones siendo construidos en Rusia y llegando a las líneas del frente. En cambio, Putin está confiando en los enormes arsenales de tanques, vehículos blindados y artillería que Rusia ya tenía. Muchos de ellos datan de la era soviética y no fueron diseñados para resistir a los drones. Lo que nos lleva a la siguiente razón por la que Rusia está utilizando madera para proteger sus vehículos. Los arsenales de equipo de Rusia ya no parecen tan masivos. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido una asombrosa cantidad de 11.038 de sus tanques hasta el 22 de julio. Las estadísticas empeoran para los vehículos blindados y la artillería.
Rusia ha perdido 23.035 de los primeros y 30.680 de los últimos, y cada día se pierden más. Solo el 21 de julio trajo consigo un tanque destruido, 7 vehículos blindados diezmados y 43 sistemas de artillería dejados en ruinas. Estas pérdidas han sido constantes, con la única respuesta de Putin pareciendo ser sacar piezas de equipo cada vez más antiguas del almacenamiento para complementar sus fuerzas en el terreno. Así, se crea un círculo vicioso. Los mejores equipos que tiene Rusia son eliminados por los drones de Ucrania y otras armas modernas. Ese equipo moderno es reemplazado por equipo más antiguo, que también es eliminado. Y así sucesivamente, hasta que quedan las tropas de Rusia, con vehículos antiguos, como el transportador personal MTLB, mencionado anteriormente, que necesitan tener madera atada a ellos si quieren tener alguna posibilidad de sobrevivir más que unos pocos días. Y la situación no va a mejorar para Rusia. Tomemos por un momento los tanques de Rusia. En febrero, Newsweek informó sobre una investigación publicada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, o Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, es muy probable que la mayoría del equipo que Rusia ha dejado en almacenamiento esté en un estado deteriorado. Eso dificulta que Rusia lo restaure. Lo mejor de lo que tenía Rusia ya ha sido enviado al frente. Esto deja a Putin sin poder restaurar los tanques que le quedan lo suficientemente rápido para reemplazar a los demás. Rusia está perdiendo en el campo. Le queda un poco menos de un año. El director general y director ejecutivo del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Bastian Gigrich, señala esto en su informe, declarando: aunque su industria de defensa demostró resiliencia, sus tasas actuales de producción y la restauración de vehículos almacenados no compensarán las pérdidas en el campo de batalla indefinidamente. En cambio, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos evalúa que Rusia no tendrá suficientes tanques de batalla principales para llevar a cabo operaciones ofensivas efectivas más allá de principios de 2026 si mantiene el mismo ritmo operativo y sufre las mismas pérdidas que en 2024-2026. Eso es menos de medio año de distancia, y es una fecha límite que Putin nunca pensó que tendría que enfrentar. También es una fecha límite que está impactando claramente el número de tanques de Rusia. El 11 de julio, Novaya Gazeta señaló que el número de tanques que Rusia perdió en Ucrania alcanzó un mínimo histórico en mayo de 2025. Eso no es porque Rusia esté protegiendo mejor esos tanques. La armadura de madera no es el remedio milagroso que Putin espera, no. Rusia está perdiendo menos tanques porque no es capaz de desplegar ni cerca del número que estaba utilizando durante los primeros 3 años de la guerra. Novaya Gazeta también señala que el Instituto para el Estudio de la Guerra cree que 2026 es una fecha límite demasiado ambiciosa para Rusia. En cambio, el instituto cree que Putin se quedará sin tanques y vehículos blindados para finales de 2025. La desesperación de Rusia ya se ha mencionado varias veces, pero esta situación con los tanques resalta cuán grave se ve la situación para las fuerzas de Putin. La armadura de madera atada a los tanques y otros equipos empieza a parecer el último intento fallido de preservar el equipo que Rusia sabe que no puede reemplazar. Luego está la razón más triste por la que los soldados rusos están intentando proteger sus tanques y vehículos con madera. La madera se ha vuelto un apoyo psicológico, considéralo así. Hacia finales de junio, Rusia superó la marca de 1 millón de bajas. Eso es 1 millón de personas que han sido asesinadas, heridas o capturadas en Ucrania, durante una supuesta operación militar especial que se suponía que duraría solo unos días. Cuando esa operación falló, Putin creó un molino de carne de desgaste, en el que su única táctica principal parece ser aprovechar la superioridad numérica de Rusia para dañar a Ucrania. Cada día, se añaden 1,000 o más soldados rusos a la lista de bajas. Para empeorar las cosas, Rusia está mostrando un nivel de insensibilidad en casa que nadie esperaba. En marzo, The Guardian informó que las madres afligidas de los soldados rusos que habían sido asesinados en Ucrania estaban recibiendo molinos de carne en caja en celebración del Día Internacional de la Mujer. Molinos de carne. ¿Podría Rusia haber elegido un regalo más inapropiado para los afligidos, dada la naturaleza de la guerra que Putin está librando? Sí, el enfoque del molino de carne es algo efectivo. Rusia ha ganado territorio lentamente, pero de manera constante gracias al enfoque de Putin. Pero piensa en el impacto psicológico que todo esto tiene en los soldados rusos en el frente. Ellos saben eso. Putin los ve como poco más que recursos para ser gastados en ayuda de su objetivo final de hacer a Ucrania parte de la Federación Rusa.
¿No haría cualquier forma de protección en el campo de batalla que estos soldados se sientan mejor acerca de su situación, incluso la llamada protección? Eso es tan inútil como atar unas pocas tablas o troncos de madera a un vehículo que nunca debió haber estado en una guerra moderna. Quizás los placebos de madera de palet de Rusia sean suficientes para permitir a sus soldados engañarse a sí mismos, pensando que pueden tener media oportunidad de sobrevivir contra los drones y armamento moderno de Ucrania. Eso, más allá de todas las otras razones más prácticas, puede ser porque Rusia parece estar recurriendo a la madera para proteger sus tanques, vehículos blindados y artillería. Y la triste verdad para las fuerzas de Rusia es que la vida en el frente no va a mejorar para ellos. La economía en colapso de Rusia significa que pronto podrían encontrarse con más madera que vehículos para proteger con su madera. Mira nuestro video para descubrir la verdadera razón por la que Rusia nunca puede ganar la guerra en Ucrania. Y recuerda suscribirte al Show Militar para más cobertura de las medidas desesperadas que Rusia está tomando para continuar la lucha en Ucrania.